Buenos días muchachos, voy a continuar con los temas que quedan faltando. Uno de ellos es el tema de centroides. Es un tema bastante sencillo, bastante intuitivo y matemáticamente muy sencillo de resolver, así que espero que no nos genere ninguna complicación. Quiero que se imaginen un cuerpo en el espacio, cualquiera, tridimensional. Este cuerpo está compuesto por muchas partículas, ¿sí? Esta es una masa de cualquier material y está compuesta por millones de partículas. Cada una de estas partículas tiene una masa y cada una de esas masas, por definición, está afectada por la fuerza de la gravedad. Si estamos en la Tierra, pues por la gravedad de la Tierra. Entonces cada una de estas está afectada por la gravedad terrestre. Estas fuerzas gravitatorias son paralelas entre sí. Si el cuerpo que tenemos en consideración es lo suficientemente pequeño con respecto al diámetro de la Tierra, pues entonces todas las fuerzas son paralelas y van hacia abajo. Si nosotros sumamos todos los pesos de todas las partículas, vemos que la sumatoria de todos esos diferenciales de peso van a ser igual al peso total de este elemento. Ahora, con fines ingenieriles, ¿dónde vamos a ubicar ese peso? O sea, si tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, si tenemos que ubicarlo en un programa, si tenemos que decidir dónde poner una fuerza y con respecto a quién hallar los momentos, pues tenemos que encontrar un punto, ¿sí?, al interior de este elemento para el que la masa de aquí sea igual a la masa de acá, la masa de este lado sea igual a la masa de este lado, la masa de este lado sea igual a la masa de este lado. Es decir, necesito un punto en el cual toda la masa de ese elemento quede igualmente distribuida hacia todas las direcciones. Llamémoslo en términos coloquiales, necesito encontrar la justa mitad de ese elemento, bien sea bidimensional o tridimensional, y en ese punto yo puedo garantizar que todas las masas están distribuidas de manera simétrica, digamos la mitad está hacia un lado y la otra mitad está hacia el otro, desde cualquier dirección que yo lo vea, ¿sí? Si mi elemento tiene una forma geométrica conocida, pues es más fácil calcular este punto. Si tengo un cubo, por ejemplo, pues es cuestión de trazar líneas imaginarias a lo largo de las diagonales. Las tres líneas se van a cruzar en un solo punto que queda exactamente en la mitad de este lado, en la mitad de este lado, en la mitad de este lado, ¿sí? En toda la mitad. Pero si el elemento no es un cubo y es un elemento complejo o compuesto por otras figuras geométricas o tiene una forma más especial que se pueda describir con una ecuación, pues ya no es tan fácil localizarlo. Quiero hacer dos distinciones. Una cosa es el centro de gravedad y otra cosa es el centro de volumen. ¿Qué es el centro de gravedad? Es, como les explicaba ahorita, es un punto en el cual queda en la mitad de la masa, de todas las masas, de todas las partículas que componen ese elemento, ¿sí? Quiere decir que si yo parto el elemento en dos, de un lado está la mitad de la masa y de otro lado está la mitad de la masa. Si yo trazo una línea por cualquier parte, en cualquier dirección, debo encontrar que de un lado está la mitad de la masa y de la otra mitad está la otra masa, ¿sí? Para cualquier dirección, en cualquier sentido. Y como todos los puntos están sometidos a la misma gravedad, este centro de gravedad corresponde con el centro de masa, ¿sí? Entonces, para una figura que esté sometida, cuyas partículas estén bajo la misma fuerza gravitatoria todas, el centro de masa coincide con el centro de gravedad. Dado el caso que tengamos un elemento, puede ser, no sé, estelar o planetario,
que esté sometido a varias fuerzas gravitatorias, ya puede ser que el centro de masa y el centro de gravedad no coincidan, pues porque las fuerzas que están afectando a las diferentes partículas no son paralelas o no son la misma. ¿Sí? Entonces, dentro de la Tierra podemos decir que el centro de gravedad y el centro de masa coinciden. Ahora, ¿qué es el centro de volumen? El centro de volumen es un concepto similar, ¿sí? Pero en lugar de que sea un punto en el que todas las masas, o sea, si yo parto ese punto, si trazo una línea por ese punto, en este caso no todas las masas van a estar al lado y lado, sino que todo el volumen se va a repartir de manera igual de lado y lado. En este caso, por ejemplo, si yo corto este bloquecito por aquí por la mitad, pues la mitad del volumen va a estar de un lado y la otra mitad va a estar del otro. Si yo trazo otro por aquí, entonces el volumen de arriba va a ser igual al volumen de abajo y voy a encontrar entonces un punto para el cual el volumen esté distribuido de manera equitativa hacia todos los lados. Es como, sí, es un centro también, pero en este caso no se va a medir la masa de las partículas, sino el volumen de las mismas. Y la sumatoria del volumen de cada una de esas partículas me va a dar como resultado el volumen total del elemento. Creo que el concepto no es muy fácil de verbalizar, pero creo que es muy intuitivo. Mientras uno está involucrado con un centro donde yo puedo concentrar toda la masa, el otro es un punto que yo puedo decir que está en toda la mitad del volumen. ¿Sí? Entonces, tengo estos dos tipos de centroides, los centros de masa y los centros de volumen. Y calcularlos o encontrarlos tiene un proceso supremamente similar. Vamos a hacer algunos ejemplos. Antes de continuar con los ejemplos, quisiera aclarar que si yo tengo un cuerpo cualquiera y su densidad es constante, ¿sí? Que está compuesto exactamente del mismo material, ese material es homogéneo, el centro de masa y el centro de volumen coinciden, pero si yo tengo un elemento, por ejemplo, que yo pueda decir que geométricamente puedo partir en dos, pero resulta que esta mitad tiene más masa que esta otra, esta tiene más masa, esta tiene menos masa, pues entonces, aunque el volumen del elemento sea igual de este lado y de este lado, resulta que la masa ya no es igual de ese lado, del lado izquierdo, que del lado derecho. ¿Por qué? Porque el material cambió, porque la densidad del material cambió. Entonces, a menos que el material tenga una densidad constante, no puedo afirmar que el centro de volumen y el centro de masa coinciden. Ahora sí voy con los ejemplos. Aquí les hago un pequeño resumen de la definición y ahora sí voy a hacer ejemplo numérico. Voy a darles un repaso de los principales centroides. Entonces el centroide de un rectángulo pues va a estar ubicado justo acá en B medios y en H medios, ¿sí? Y el área es igual a B por H, ¿sí? Para el caso de un triángulo rectángulo, nuestro centroide va a estar ubicado a 1/3 del lado más grande y a 1/3 del lado con más área, o sea, este es el lado con más área y este es el lado con más área, ¿sí? Entonces el centroide va a estar ubicado a 1/3 respectivamente de los lados más pesados. El área del triángulo, pues esa sí la conocemos, es base por altura sobre 2. Ahora, si tenemos un triángulo isósceles, pues aquí claramente ya tenemos una figura simétrica, así que suponemos que el centroide debe pasar por la mitad en cuanto a este eje, pero va a pasar a 1/3 del lado más pesado. Entonces aquí va a estar a B medios, pero aquí va a estar a H tercios.
Muy bien, vamos a continuar. En el caso de que tengamos un cuadrante circular, o sea, un cuarto de circunferencia, de círculo, podemos decir que vamos a asignarle ejes a esto, que el centroide en X va a estar ubicado a 4 radios sobre 3pi, y en Y, similar, va a estar ubicado a 4 radios sobre 3pi. Y el área de este sector, de este cuadrante, es igual a pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo, sobre 4, porque es un cuarto del círculo total. En la vida real vamos a tener que calcular los centroides de figuras más complejas que círculos, rectángulos, cuadrados o cuadrantes circulares. Vamos a tener figuras compuestas, y es aquí donde tenemos que aplicar un promediado ponderado, que les voy a explicar cómo funciona. En este caso vamos a hallar el centroide de un área, ¿sí? Vamos a trabajar primero en 2 dimensiones. Las 3 dimensiones funcionan conceptualmente igual, simplemente se añade una ecuación más, pero funcionan así. A ojo no podemos saber exactamente dónde ubicar el centroide. Sí podemos saber que, como la figura es simétrica, en este eje, en el eje Y, pues el centroide debe estar en alguna parte localizada en esa línea, ¿sí? Pero no sabemos exactamente en qué punto de esa línea está. Entonces, las ecuaciones que vamos a utilizar son: la coordenada X del centroide va a ser igual a la sumatoria de las áreas en las que vamos a partir este elemento por la distancia del centroide de cada elemento, y todo eso lo vamos a dividir sobre el área total del elemento. Similarmente, la coordenada en Y del centroide va a ser la sumatoria de las áreas en las que vamos a dividir el elemento por la coordenada del centroide de cada elemento dividido el área total del elemento. ¿Qué quiere decir esta pequeña i que tengo aquí? Que voy a partir mi figura en varias figuras que sí conozca, ¿sí? Y ya poder manejarlas con mayor facilidad. En este caso, lo que más me conviene pues es partir mi figura en 2 que sí conozco, un cuadrado y un triángulo. Voy a llamar al cuadrado mi figura 1 y voy a llamar al triángulo mi figura 2. Y para esto tengo que conocer el área, pues como me están pidiendo el área en las 2 ecuaciones de cada uno de mis elementos, pues necesito calcularlas. Aquí tengo mis 2 áreas. El área 1 es el área del cuadrado, que es 1 metro por 1 metro, según las dimensiones que tengo ahí. Entonces el área es 1 metro cuadrado, y el área del triángulo de arriba es base por altura sobre 2. Tengo 1 metro de base, 0.65 metros de altura, y sobre 2. Aquí tengo mis 2 áreas. Ok, volví a hacer aquí el dibujo un poquito más grande, y tengo. Es muy importante que yo le adjudique a mi figura desde un inicio unos ejes, para yo poder tener una referencia con respecto a esos ejes siempre. Si no pongo unos ejes desde el comienzo, es muy complicado que yo pueda memorizar cuál es mi marco de referencia. Entonces es muy importante desde un principio poner los ejes. Mi coordenada en X entonces va a ser la sumatoria de cada una de las áreas por el centroide de cada una de esas áreas sobre el área total. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo el área 1 por la distancia del centroide 1 más el área 2 por la distancia del centroide 2 sobre el área total. El área total es el área 1 más el área 2. Entonces, el área 1 es la que pinté en azul, que es la del cuadrado. El área es 1 metro cuadrado, y la distancia X al centroide, como ya sé que el centroide de mi cuadrado está aquí en la mitad, la distancia al centroide en X va a ser 0.5 metros, la mitad. Ahora voy a sumar el área 2. ¿Cuál es el área 2? La hallamos anteriormente, es 0.325 metros cuadrados, es el área del triángulo. ¿Y a qué distancia está el centroide en X?
Como este es un triángulo isósceles en X, el centro de gravedad de ese triángulo está en toda la mitad del triángulo, entonces también está en 0.5 metros. Y vamos a dividir todo esto por la suma de esas dos áreas. La suma de esas dos áreas es 1.325 metros cuadrados, que es el área total de mi elemento. Si yo resuelvo esto, voy a encontrar que el centroide está a 0.5 metros. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente, como habíamos supuesto, como esta figura es simétrica, en el eje X, el centroide tiene que estar a 0.5 metros de distancia sobre esa línea. ¿En qué parte? No sé, pero tiene que estar sobre esa línea. Y aquí lo verificamos numéricamente. Ahora, la coordenada en Y. Tenemos que hacer entonces el procedimiento similar. Es la sumatoria de las áreas por la distancia de cada centroide, pero ahora en Y, sobre el área total. Esto es igual al área 1, que es 1 metro cuadrado, por la distancia en Y a este centroide. La distancia en Y son también 0.5 metros, más el área 2, que es 0.325 metros cuadrados, por, ojo, este centroide se encuentra acá, ¿sí? Se encuentra a 1 metro más 1/3 de esta altura. Por eso es muy importante tener mi eje de referencia, porque yo tengo que sumar siempre desde mi eje, desde mi 0 en Y, y mi 0 en Y está aquí, y mi centroide está hasta acá. No puedo sumar solamente este pedacito, tengo que sumarlo desde donde tengo mi 0. En este caso es 1 metro más el tercio del triángulo. Y todo esto va a estar sobre mi área total, que ya sabemos que es 1.325 metros cuadrados. Y si resuelvo esta ecuación, debo resolverla así, voy a obtener que mi coordenada del centroide en Y está a 0.676 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que en X mi centroide está a 0.5 metros de mi eje 0, y en Y está a 0.68 aproximadamente, que es un poquito más allá de la mitad. Si esta es la mitad del cuadrado, está un poco más arriba, ¿sí? Está exactamente por la mitad en este eje, porque mi figura es simétrica para lado y lado, pero está un poquito más arriba del centroide del cuadrado, pues porque tengo más área arriba, que es la del triángulo, que me va a mover ese centroide hacia arriba. Entonces, así se calculan los centroides cuando son compuestos por varias secciones de las que sí conozco el centroide. Entonces tengo que hacer este tipo de sumatorias para poder encontrar esas coordenadas. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos este otro ejemplo. En este caso, vamos a partir este elemento en dos rectángulos. O sea, podríamos partirlo tal vez en dos trapecios, ¿sí? Que quedaran iguales, pero calcularle centroide a un trapecio es más complicado. Entonces es mucho más fácil partirlo en dos rectángulos. Voy a partirlo así. También pudieron haberlo partido así, pero pues voy a hacerlo así. Y voy a nombrar este elemento 1 y este elemento 2, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer, como vimos en el ejercicio pasado, es calcular las áreas. El área de mi elemento 1 es igual a 1 metro por 0.20 metros, es igual a 0.2 metros cuadrados. Y mi área 2, que ya quedó un poquito más chiquita, fíjense que ya no mide 1 metro, ya mide solamente esto, o sea, ya mide 0.8 metros por 0.2 metros, y eso es igual a
.16 metros cuadrados. Y el área total, que es la suma de ambas, es igual a .36 metros cuadrados. Muy bien, voy a remarcar con colores mis áreas para que nos quede, digamos, más claras las ecuaciones. Entonces el área 1 es 0.2 metros cuadrados, que ya lo habíamos calculado, y eso lo voy a multiplicar por la distancia en X al centroide de este rectángulo. Como es un rectángulo, pues tiene que estar en toda la mitad, así que va a estar a 0.5 metros en X. Esto lo voy a sumar con el área de mi elemento 2, que es 0.16 metros cuadrados, y que está multiplicando a mi distancia en X a este centroide, que como está paradito el rectángulo, pues ya va a ser la mitad de 0.2, o sea 0.1 metros. Y todo esto va dividido por el área total, que es 0.36 metros cuadrados. Si resolvemos esta ecuación, que la coordenada en X de mi centroide es 0.322 metros. Similarmente, si hacemos el cálculo de mi coordenada en Y, pues si mi coordenada en Y del centroide, tenemos que el área de mi elemento 1 es 0.2 metros y la distancia en Y a mi elemento 1 es la mitad del espesor del rectángulo 1, en este caso es 0.1 metros, desde el 0 de mi eje Y, más ahora tengo mi área 2, que es 0.16 metros cuadrados, por la distancia que hay en Y desde el 0 hasta la mitad de mi rectángulo 2. En este caso va a ser los 0.2 que me mide este más los 0.4 que me quedan faltando, 0.2 metros más 0.4 metros, porque este pedacito me mide 0.8 que me mide mi rectángulo, ¿sí? Y todo esto dividido mi área total, que es 0.36 metros cuadrados. Y encontramos, si resolvemos la ecuación, que mi coordenada es exactamente igual a la que habíamos obtenido. ¿Dónde está ubicada? Si yo vuelvo a dibujar mi elemento, por acá, podemos ver que si el espesor de los rectángulos es apenas de 0.2, nuestro centroide está un poquito por fuera del elemento. Este resultado es bien importante porque nos muestra, esta es mi distancia en X, esta es mi distancia en Y, que el centroide puede estar fuera del elemento, ¿sí? No necesariamente tiene que estar contenido dentro de la masa del mismo. El centro geométrico de esta sección está por fuera de la sección y queda demostrado en las ecuaciones. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien, este ejercicio es un poco distinto. Fíjense que aquí tengo un triángulo, pero ese triángulo tiene un hueco, ¿sí? Ahora, es bien difícil, entonces, partir un triángulo que tiene un hueco circular en áreas que podamos conocer. Entonces, así a simple vista, pues se ve complejo, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Instintivamente, ¿cómo hallan el área de esta parte? Pues partiéndolo por pedacitos va a quedar muy difícil. La manera más sencilla es sacando el área de todo el triángulo y restándole el área del círculo. Y vamos a hacer un procedimiento similar para sacar el centroide. Entonces, el área del triángulo lo voy a hacer así. Es igual a la base, que es 1 metro,
por la altura, que es 0.8 metros sobre 2. Eso me da 0.4 metros cuadrados. Y el área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. En este caso es pi. El radio, si el diámetro es 0.3 metros, el radio es 0.15 metros al cuadrado. Y tengo que el área del círculo es igual a 0.0707 metros cuadrados. Y mi área total es la suma de ambos. Esa suma es entre comillas porque en realidad es una resta. Tengo el área de mi triángulo, que es 0.4 metros cuadrados, menos, lo voy a poner en rojo, menos el área del círculo, que lo quiero retirar, que es 0.0707 metros cuadrados. Entonces tengo que mi área total es 0.329 metros cuadrados. Y ya puedo entonces irme a mis ecuaciones de coordenadas del centroide. Mi centroide en C es la sumatoria del área 1, que es el área del triángulo, ¿sí? El área del triángulo es 0.4 metros cuadrados por la distancia al centroide del triángulo. Entonces recordemos que el centroide de un triángulo está a 2/3 del lado más flaquito o a 1/3 del lado más gordito. En este caso, la base de mi triángulo rectángulo es de 1 metro. Si lo medimos desde aquí hasta acá, va a ser 2/3 de 1 metro, o sea, 0.66, o sea, 0.6666666 metros. Menos porque le estoy quitando, ¿sí?, ese pedacito de círculo, y así como se lo quité en el área, también se lo tengo que quitar en el centroide. El área de mi círculo, que lo voy a pintar lo voy a hacer en rojo, es 0.0707 metros cuadrados por, vamos a meter esto en paréntesis, por la distancia desde X hasta el centroide de mi círculo, o sea, esta. Entonces esa distancia es estos 0.6 metros más el radio, que son 0.15, ¿sí? Entonces son 0.6 metros más 0.15 metros, que es mi radio. Y todo eso sobre el área total, que es 0.329 metros cuadrados. Si resolvemos esta ecuación, encontramos que mi centroide está aproximadamente a 0.65 metros. Y si resolvemos la ecuación para mi coordenada en Y, tengo que el área de mi triángulo es 0.4 metros cuadrados, la distancia en Y del centroide del triángulo está a 1/3 del lado más grande del triángulo. En este caso, como mide 80 centímetros, es 0.8 metros sobre 3, ¿sí? Está a 1/3. Y aquí también tengo que restar la parte correspondiente al círculo. Entonces tengo el área de mi círculo por el centroide, entonces en Y está aquí, ¿sí?, que es este 0.1 metros más el radio. Tengo que esto es 0.1 metros más 0.15 metros. Todo esto sobre mi área, 0.329 metros cuadrados. Y si lo resolvemos, esto es aproximadamente igual a 0.27 metros. Si graficamos nuestros resultados, me doy cuenta que en mi coordenada en Y está a 0.65, o sea, un poquito más dentro del huequito, y en Y está a 0.27, o sea,
está por aquí, punto 1 y sería punto 15. Punto 1 y punto 15 son punto 25. Ah, no, está un poquito más arriba del centro del centroide. Si hasta aquí es punto 1 y hasta aquí es punto 25 y el centroide me dio punto 27, quiere decir que está un poquito más arriba. Entonces la coordenada del centroide es acá y aquí. ¿Sí? Aquí tengo la coordenada de mi centroide. Hasta aquí termino el tema de centroides en áreas y les doy las gracias. Les estaré mandando más videos. Espero verlos muy pronto y espero que estén muy bien. Bye, gracias.